Bienvenidos a Una semana en el mundo, una semana en que la administración republicana ha renovado sus amenazas a los gobiernos de Cuba y de Irán, dos países que Estados Unidos sanciona desde hace décadas, desde sus respectivas revoluciones, de hecho, y donde ahora plantea forzar un cambio de régimen. En este programa nos preguntamos, ¿puede Washington repetir en La Habana o en Teherán lo que ya hizo en Caracas, o hay diferencias insalvables? ¿Cómo se ven las cosas desde las calles y desde los gobiernos iraníes y cubanos? Enseguida nos hacemos estas preguntas y también analizamos el resultado de la reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca y el incierto panorama en Haití cuando acaba el mandato del Consejo Presidencial de Transición. Para el análisis contamos con Luis Muñoz, corresponsal de France 24 en La Habana. Ya lo conocen de sobra, igual que a Catalina Gómez Ángel, nuestra corresponsal en Irán, que nos acompaña en esta ocasión desde Pereira, Colombia. También aquí en Colombia, en Bogotá, en el estudio de France 24, está con nosotros también una cara conocida, Lucas Dauria, internacionalista y profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle. Muchísimas gracias, Lucas, Luis, Catalina, por estar con nosotros en Una semana en el mundo. Ahora sí, empecemos hablando de Irán y de Cuba, porque si bien un país tiene 90 millones de habitantes y el otro una décima parte, uno es una potencia regional de Medio Oriente y el otro está a tocar de Miami. En uno triunfó la Revolución Islámica y en el otro la comunista. Ambos aliados enfrentan un panorama con ciertos paralelismos, ¿no? Quizá por las renovadas amenazas de Estados Unidos. Bien, estos paralelismos o no los iremos descubriendo con Catalina y con Luis y con la ayuda de Lucas. Catalina, empiezo contigo, ¿no? Como decíamos, ambos países están sancionados y amenazados por Estados Unidos desde hace años, décadas, ¿no? Pero me pregunto si la captura de Nicolás Maduro en Venezuela supuso un cambio, ¿no?, respecto a la credibilidad que se le da a las amenazas estadounidenses. ¿Cuál es el ambiente en Irán ante esta situación? Bueno, yo creo que lo que hicieron los americanos con Nicolás Maduro fue una confirmación, o más que los americanos, el gobierno de Donald Trump. Recordemos que ya durante su primer mandato, Donald Trump había asesinado a quien fuera tal vez el máximo general de las fuerzas revolucionarias o el más popular y el más conocido internacionalmente, Qasem Soleimani. Y también se había retirado de ese acuerdo nuclear firmado en el 2015 durante el gobierno Obama. O sea que en Irán ya sabían realmente que Trump era un hombre impredecible, que realmente podía hacer acciones que causaran daño al país. Lo que tuvo el impacto de Nicolás Maduro fue tal vez en la población, en decir, bueno, si él está diciendo en este momento que nos apoya si salimos a la calle en una situación económica en la que nos encontramos, en la que ya no tenemos ninguna credibilidad frente al sistema, donde ya no tenemos ninguna opción económica, no tanto como en Cuba, pero sí se ha ido deteriorando a un paso acelerado, donde esa clase media, esa gran clase media que ha existido en Irán, se está empobreciendo cada vez más. Pensaron que de pronto se iba a cumplir sus promesas. Entonces fue una unión y obviamente también hay una respuesta y un temor desde las autoridades de la República Islámica, tanto así que hoy los vemos regresando a la mesa de negociación, no directa, pero sí indirecta, con un país con el cual estaban negociando e iban a negociar la misma noche en la cual Israel lanza ese primer ataque de esa guerra que terminaría por durar 12 días el pasado junio. Claro, Catalina, ahora entraremos en estas protestas antigubernamentales que mencionabas y también en estas negociaciones indirectas en Omán, pero antes me gustaría seguir hablando sobre las perspectivas de la población ante este panorama, ¿no?, de amenazas renovadas estadounidenses. Con Luis, ¿cómo se ve en Cuba la situación? Luis, cuéntanos. Un saludo, Rosa, un saludo también para Catalina, para Lucas. Es un placer estar en este programa tan querido por la audiencia. Quería empezar citando lo que nombró Henry Kissinger, el mítico secretario de Estado de Estados Unidos, como el antagonismo perpetuo. Es un nuevo capítulo en estas relaciones entre Cuba y Estados Unidos que ya llevan décadas complicadas y que se van renovando, pues, esos obstáculos y esas relaciones difíciles. Centrándome en tu pregunta, Rosa, en la calle, pues
lo escribí en una crónica web que se puede visitar en la página web de France 24, sí. Y es que cerca de mi casa pues, uno habla con muchos vecinos y a veces escucha también las conversaciones cotidianas, ¿no? Y había dos vecinas que hablaban que no sabían qué iban a hacer por la noche, que cómo se iban a adaptar a esta nueva situación en la que iba a haber escasez de combustible. Y una le contestaba a la otra, pues nos va a tocar por la noche, ¿no? Y creo que es representativo. Luis, justo hemos perdido el audio cuando hablabas de la respuesta de la otra vecina que decía, nos va a tocar, ahí se ha cortado el audio. Nos va a tocar cocinar por la noche, bien, estos inconvenientes también de la conexión, de la energía aquí en Cuba. Y esa respuesta de cocinar por la noche, ¿no? representa bien, ¿no? al cubano, a esa adaptabilidad a las situaciones. Muchas personas han nacido ya después del triunfo de la revolución, o sea, han nacido y han vivido siempre con dificultades y con obstáculos. Pues si no es cocinar por la noche, va a ser cocinar con carbón, va a ser cocinar con leña, aspectos que ya se ven, gente que tiene más acceso a divisas por sus negocios privados o por las remesas, pues están instalando instalaciones solares o tienen dispositivos de carga, de energía, de equipos. Y más allá de esta adaptación, sí que hay un cansancio también evidente que va al lado de la adaptabilidad, y es que en los últimos años la situación en Cuba ha sido bien complicada, y especialmente en el último año, donde se han recrudecido pues esos apagones, donde también en estos días se ven pues esas filas para recargar combustible, y también pues las dificultades por la inflación, por los bajos salarios para adquirir alimentos y otro tipo de situaciones complicadas y que han aumentado la vulnerabilidad. Entonces hay que ver entre esa adaptabilidad y ese cansancio cuál es la respuesta de la población cubana a una perspectiva que indica que va a ser más compleja. Luis, pues ahora hablamos de cómo esta situación, esta complejidad en la que, digamos, que se va a agravar en Cuba puede determinar la respuesta, ¿no?, que dé el gobierno. Pero antes, Lucas, no sé si también quisieras dar tu punto de vista sobre cómo esta captura de Nicolás Maduro pudo ser determinante en, digamos, la forma de recibir las nuevas amenazas estadounidenses tanto en Irán como en Cuba. Ok, primero gracias por haberme invitado al programa y me alegra mucho compartir la mesa con Luis y con Catalina. Entonces, para responder a tu pregunta, Rosa, pues creo que el asunto de la captura de Maduro probablemente es una de estas instancias en las que uno ve que uno de los modelos de negociación de los Estados Unidos ahora en términos de política exterior es que es muy guiado como por una suerte de filosofía pseudoempresarial de Trump de si yo veo que tú eres inferior a mí, pues no pierdo la oportunidad de aplastarte para ver quién es la persona que realmente manda y tiene la sartén por el mango aquí. En ese sentido, pues también obviamente hay algunas preocupaciones particulares en términos de política exterior de querer sacar a China de la región y otra serie de cosas. El caso de Venezuela es particular en ese sentido, pero pues como para pensar esto más o menos qué significa para un país como Cuba es simbólico, ¿no? Es decir, de alguna manera es una forma de los Estados Unidos y en particular de Marco Rubio, me atrevería inclusive a decir, es una forma de Rubio de decirle a Cuba, mira que la próxima persona puede ser tú prácticamente. Yo siento de alguna manera que esto es una suerte casi de proyecto personal para Marco Rubio, que si uno se fija un poco, la mayor parte de las comunicaciones o incluso de las iniciativas de política exterior hacia toda América Latina siempre vienen de Rubio. Porque en el resto, la política exterior americana, en el resto del planeta y en particular en el Medio Oriente, no la hace Rubio, la hace Witkoff, por ejemplo, o la hace directamente Trump. Ha implementado un poco una suerte de diplomacia del micrófono, como nosotros la llamábamos aquí en Colombia hace unos años. Y creo que siendo así, la captura de Maduro lo que significa para la dictadura en Cuba es, mira, yo soy Marco Rubio, yo recuerdo lo que ocurrió en Cuba, yo soy hijo de inmigrantes cubanos, yo sé que, y yo considero a Cuba como simbólicamente importante para los Estados Unidos en la historia de la segunda mitad del siglo XX, y creo que ese peso todavía se carga, de modo que si Cuba de alguna manera no se transforma en un gobierno relativamente sostenible o inclusive en una democracia en el futuro cercano, pues vamos a cambiar el régimen, así sea utilizando la fuerza. Por ahora, la fuerza parece estar fuera de discusión. Rubio parece particularmente empecinado en imponer sanciones primero.
Así que creo que ese es como el análisis ahí. Luis, no sé si en Cuba se percibe también como que estas amenazas de esta administración en particular responden a una obsesión personal de Marco Rubio. En distintos artículos dentro de los medios oficiales cubanos sí que se habla mucho sobre el secretario de Estado, incluso el canciller lo ha nombrado alguna vez como todo esto responde a los intereses personales de Marco Rubio, toda esta estrategia, y que no beneficia al pueblo de los Estados Unidos, sino que es para todo este sector fuerte, ¿no?, cubanoamericano de la Florida. En ese sentido, pues, como bien decía Lucas, ¿no?, hay estos discursos, ¿no?, fuertes, esta diplomacia de micrófonos también deja un poco el análisis complejo, ¿no?, porque desde un lado Donald Trump dice que hay negociaciones, sí, desde La Habana se desmienten, no se sabe si es una estrategia real, quién miente, quién dice la verdad, o si es una forma de romper la unidad, ¿no?, de buscar quién es el que manda, buscar si hay dentro del aparato cívico, del militar, alguna ruptura interna. Pero al final los objetivos de Estados Unidos se vieron claros en la orden ejecutiva que firmó Donald Trump, en la que anunciaba aranceles para los países que exportaran petróleo a Cuba, y eran, pues, que no querían que hubiera relaciones entre Cuba y actores y países hostiles a Estados Unidos, y también, pues, una cierta demanda de una apertura de libertades, ¿no?, dentro de la isla. Esas serían como las dos cosas hacia las que quieren caminar. Entonces, dentro de esos objetivos puede haber unos mínimos, ¿no?, que sean conseguir inversiones estadounidenses en la isla, una compra de petróleo incluso tutelada por Estados Unidos, ¿no?, para, sí, llevarse también ahí el control del hemisferio y de los barcos que se mueven, o máximos, ¿no?, que incluso Miguel Díaz-Canel reconocía que había una doble amenaza, tanto económica, pero por otro lado militar, y que esos máximos fueran, pues, los que han sugerido incluso en las redes sociales, ¿no?, como cuando Donald Trump dijo que le gustaba a Marco Rubio como posible presidente de Cuba, o incluso que él iba a celebrar su cumpleaños en la isla. Luis, muchas gracias por, digamos, aclararnos un poco este panorama, ¿no?, de cómo se perciben los intereses estadounidenses desde Cuba, porque sin lugar a dudas nos aportas mucha más claridad de la que podemos tener desde fuera. Catalina, precisamente hablando de negociaciones, señalaba ya Lucas que Steve Witkoff es el encargado de la diplomacia fuera de América Latina. Como bien señalabas también, en Omán este viernes hubo conversaciones indirectas entre los enviados estadounidenses Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, mediados por las autoridades de Omán. ¿Podemos esperar algún resultado positivo de estas nuevas rondas de diálogo? ¿Irán puede estar dispuesto a, digamos, ceder en detener su programa nuclear, tal y como pide Estados Unidos? Rosa, bueno, es el gran interrogante y es la gran apuesta, o la bolita de cristal que todo el mundo quisiera leer en este momento. Por lo menos esas conversaciones diplomáticas han vuelto a hablarse, como hablaba al principio, se habían cerrado en junio pasado antes de que Israel atacara. Desde entonces no habían vuelto a tener al menos ningún contacto público, porque como lo mismo que pasa en Cuba, como comenta Luis, una cosa es lo que digan estos regímenes y otra cosa es realmente lo que esté pasando en esa diplomacia por debajo de esos tapetes de puertas cerradas, que hay muchos canales que tienen abiertos a través de los europeos, a través de los países aliados en la región. Entonces, por lo menos públicamente, este ha sido el primer contacto. Realmente, ¿qué pueda pasar? En teoría es muy difícil que puedan llegar a un acuerdo, porque lo que ha planteado el gobierno de Estados Unidos no solamente del programa nuclear, sino también de ese programa de misiles que tanto miedo también causa en Israel, y también ese programa de esas milicias o de esas ejes de la resistencia, que son esas agrupaciones aliadas de Irán en la región. Sobre todo ese programa de misiles hace parte, es la columna vertebral de la doctrina de defensa en este momento de Irán, y es muy difícil que ellos negocien, y es casi imposible para muchos que Donald Trump se vaya a contentar ahora
con el programa nuclear, a no ser de que Irán decida congelarlo, desmantelarlo totalmente, lo que sería realmente una capitulación para Irán. Entonces estamos frente a muchos interrogantes de lo que realmente puedan llegar a acordar entre los dos, y muchos dicen que de pronto son preparaciones. Si bien ninguno de los dos parece querer una guerra, también salirse de esa posibilidad en este momento, bajo las circunstancias actuales, es muy difícil. Es claro que Turquía, Arabia Saudita y los demás países de la región están haciendo todo lo posible porque no venga una confrontación. A nadie le conviene en este momento. Sin embargo, también hay que tener en cuenta, y para cerrar, y perdón me extiendo, que las circunstancias en Irán hoy no son las mismas cuando Estados Unidos negoció ese programa nuclear. La relación de la población con el régimen es totalmente diferente, especialmente después de esa gran represión con la que mató a miles de personas, no sabemos cuántos, pero sí fueron muchos durante estas protestas pasadas. Claro, Catalina, precisamente respecto a estas protestas, en otro escenario tú comentabas que lo sorprendente de estas protestas fue que se dieron en pueblos, en ciertas zonas donde no se habían visto contestaciones tan públicas, ¿no?, a la República Islámica. Cuéntanos un poco, ¿qué ha sido lo diferente en esta ocasión? Pues básicamente, bueno, primero que fueron muchísimo más extendidas, y esto tiene una razón de ser, Rosa. La situación económica en Irán se ha venido empeorando drásticamente en los últimos años, con una inflación que es 45% anual, pero en los productos básicos de la canasta familiar esto tiene un incremento casi del 80%, y en algunos productos como el pan llega a ser del 100-120%, y esto tiene un impacto especialmente muy directo en las poblaciones más afectadas económicamente, especialmente en esas poblaciones que además ellas son testigos de esa corrupción del Estado y de la represión. Obviamente es más fácil, ellos saben quiénes son los que ejercen la represión, ellos tienen que convivir día a día con el sistema y lo ven muchísimo más de frente que una persona que negocia en su pequeño almacén en Teherán. Entonces, esa insatisfacción de la población con el sistema, especialmente porque ya no tiene realmente con qué vivir, pues los llevó a tomar esa iniciativa que surgió en Teherán ese 28 de diciembre, cuando empiezan a protestar, no en ese momento por la inflación, sino por el alza del dólar que había alcanzado límites históricos, y empiezan a salir en muchísimas poblaciones del país. Hay una escena muy bonita antes del 8 y el 9 de enero, cuando una población en la provincia de Ilam, muy cerca de la frontera con Irak, muy pobres, salen a la calle y empiezan a tirar arroz. Y en ese momento ellos dicen que ya es que no quieran una mejoría económica, sino que quieren el fin de la República Islámica. Y aquí en ese momento ya llega la voz del Reza Pahlavi, que pide a la gente salir a apoyarlo, y como que ese fue como el momento en el que la gente dijo, ¿por qué no? Y se unen en esas grandes manifestaciones, que es más o menos 400 poblaciones en Irán. Esto es una locura, es un país de casi 90 millones de habitantes, es un país inmenso, donde realmente muestra que ese descontento no solamente es un descontento de la población rural que quiere pues las mujeres quitarse el velo, tener mayores libertades, tener una mejor calidad de vida, sino que es un descontento generalizado que va desde todas las capas de la sociedad y también de todas las de las etnias, ¿no? Tenemos a los kurdos, tenemos a los baluchis, tenemos a los árabes, tenemos a los turcos. Entonces es un gran sector de la población que sale a la calle. El 20%, según cálculos, sigue apoyando el sistema. Ellos siguen siendo muchos, pero lo que tuvo estas protestas fue que estuvo muy expandido y llegó a todos los rincones del país, algo que no habíamos visto antes. Lucas, te veo asentir a lo que explica Catalina. Sí, pues naturalmente Catalina conoce la situación mucho mejor que casi todos nosotros, por no decir que realmente todos nosotros, porque la vive. Pero, a ver, quería llamar la atención sobre un par de puntos. La crisis económica en Irán también está fuertemente influenciada por una gravísima crisis de acceso al agua potable. Y yo sospecho fuertemente que uno de los grandes intereses del gobierno iraní de intentar entablar conversaciones con los Estados Unidos también será de alguna manera intentar garantizar un poco, pues primero naturalmente que el régimen se mantenga,
cosa que no sabemos si va a ocurrir o no. Pero probablemente también estará sobre la mesa el asunto de, pues necesitamos, ustedes quieren una cosa y Trump está acostumbrado a hacer una suerte de quid pro quo. Pues bueno, ok, quizás nosotros podemos dar una minúscula concesión sobre algo relacionado con nuestro plan de enriquecimiento de uranio, o podemos quizás, no lo sé, que se me ocurre que pueda ser un compromiso pequeño. Puede ser, podemos hacer más transparente la información o alguna cosa por el estilo, pero necesitamos a cambio algo relacionado con el problema hídrico. Catalina probablemente tiene cifras o incluso experiencias muy, muy precisas sobre la sequía espantosa que ocurrió el año pasado en ese sentido. Entonces, eso yo creo por un lado. Por otro lado, quisiera presentar un pequeño paralelismo, si me es posible, Por supuesto. sobre la situación de Irán y de Cuba en este sentido. Es evidente que ambos son distintísimos en términos geográficos, en términos demográficos. Vale, ok. Es decir, las diferencias físicas las conocemos. Pero tienen un par de cositas en común. Yo creo que la cosa en común aquí grande es el hecho de que, y esto curiosamente también tiene que ver con Venezuela, creo que de alguna manera Cuba representa también, del mismo modo que Venezuela en Estados Unidos, uno de estos pequeños anclajes de Rusia y de China todavía, a pesar de que el aislamiento de Cuba ha sido pues casi total durante los últimos 50 años. Entonces, de alguna manera yo considero que la política exterior de los Estados Unidos en este momento está particularmente enfocada en echar a China de la región. Y de hecho, si uno estudia con un poco más de precisión la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos publicada a finales del año pasado, Sí. Uno se da cuenta de que es muy constante el uso de un lenguaje que intenta separar el mundo en una suerte de us versus them. Además de que hay varios párrafos en los que el documento estipula que uno de los grandes objetivos de los Estados Unidos es intentar hacer que no haya grandes potencias rivalizantes en ciertas regiones. Y creo que eso es muy diciente de lo que ocurre en América Latina, tanto en Venezuela como en Cuba en este sentido, porque del resto, pues Cuba realmente en términos materiales no implica ninguna amenaza de seguridad real para los Estados Unidos. No hay gran crimen organizado pasando desde Cuba hacia los Estados Unidos. En este momento, el gran crimen organizado en Estados Unidos depende más bien de las conexiones del Tren de Aragua, de algunos carteles mexicanos, depende también del tráfico de armas que sale de Haití. Entonces, Cuba realmente en términos materiales no es un problema. En cambio, Irán, por ejemplo, de algún modo sí. Entonces, aquí empezamos a ver algunas diferencias. Pero en el caso de Irán, China, por ejemplo, está bien conectada porque China es el más grande comprador de petróleo iraní. El gobierno de Irán, de alguna manera, tampoco podría sostenerse con lo poco que logra si no tuviese a China detrás comprándole lo poco que tiene. Entonces, creo que la conexión también está por ese lado. Claro. Hablemos, para cerrar un poco este tema, Luis, por último, de estos apoyos con los que puede contar Cuba, porque China se ha, digamos, solidarizado con Cuba y ha condenado las injerencias de potencias externas. Rusia también ha señalado que mantiene su apoyo a La Habana. ¿Cómo, digamos, plantea el gobierno cubano? ¿Cuál es su plan de preparación, de defensa ante esta situación y qué papel podrían jugar China y Rusia? Es muy interesante lo que estás allí porque creo que es un momento clave también en el que se enmarca esta ofensiva, ¿no? Estas medidas arancelarias de Estados Unidos a Cuba, pues la isla está avanzando en la transición energética, ¿no? Hacia las energías renovables, y en el año pasado se construyeron cerca de 50 parques de fotovoltaicos que actualmente están siendo muy importantes, como reconoció el presidente Miguel Díaz-Canel en su comparecencia dando números, y es que están siendo prácticamente el 10% de la generación, en algunos momentos del día el 38% de la generación. Se espera que este año se llegue a cerca de 100 parques fotovoltaicos, unos parques que están siendo construidos con la ayuda de China, y con esto podrían avanzar hasta una producción del total de la energía de un 25%, cuando Cuba espera para 2050 un 100% de uso renovable. Esto cuando además, o de soberanía energética, esto cuando además pues están aumentando la extracción de petróleo cubano, también aseguró que van a refinarlo para poder usarlo como diésel. O sea, estamos en un punto en el que todavía es muy delicado este corte de petróleo que está propiciando Estados Unidos y que va a generar sufrimiento, que va a generar escasez, pero es al mismo tiempo un momento en el que
de seguir así, Cuba podría tener otras soluciones desde esta revolución verde, desde esta transición energética. En este sentido, las medidas que está tratando el gobierno de fondo, se puede ver, tienen planes de contingencia de defensa, energéticos, económicos, en los que, como comentaba, va a haber sufrimiento, va a haber más escasez, va a haber menos transporte público, puestos de trabajo que se van a trabajar a distancia, transporte que van a volver a, pues igual no contar para el transporte público con coches o con autobuses, se va a volver a la tracción animal incluso, pero la estrategia que puede haber, el objetivo que puede haber de ganar tiempo, ¿no? Esperar como Donald Trump no va a ser para siempre, vamos a intentar ganar tiempo, mientras también a ver si surge la posibilidad de que alguna potencia extranjera desafía estos aranceles y deciden enviar petróleo, mientras se avanza en la transición energética. Es buscar tiempo. Y sobre las relaciones exteriores creo que también es muy notable como esta semana última, después de estas medidas arancelarias, el canciller Bruno Rodríguez ha visitado Vietnam y ha visitado China, que son dos de los países principales aliados de Cuba. Y por el momento no parece que se quieran romper esas relaciones desde la isla con estos aliados históricos. También después del 3 de enero, del derrocamiento de Nicolás Maduro, el ministro del Interior visitó Rusia, como que se intenta mantener estas relaciones y no de momento hay como un viraje que se acerque a esa estrategia de seguridad nacional que comentaba Lucas. Catalina, me ha parecido entender que querías decir alguna cosa. Sí, es que sí, porque le quería preguntar a Luis, porque si esto pasara en Irán, o sea, si este sacrificio lo tuviera que se le pide a la gente, que es lo que la gente no está dispuesta a hacer en este momento, ¿cuál es la reacción de la población cubana? ¿Están dispuestos a pasar este otro mal rato hasta que vuelva una estabilidad? Porque si eso se lo preguntas a la mayoría de los iraníes, dirían que no. Es una especie de paciencia histórica y conecto un poco con lo que comentaba al principio. Hay, por un lado, esas conversaciones de adaptabilidad, de cómo vamos a salir adelante, ¿no? Por conciliar por las noches, utilizar carbón, esa adaptación que viene del cubano, que lo llevan dentro y que lo demuestran, ¿no? Con crisis tras crisis, en estos vaivenes geopolíticos que les afectan tanto, pero al mismo tiempo es verdad que hay un cansancio acumulado, sobre todo de los últimos años, pues por los apagones. En muchos casos en algunas regiones son prácticamente todo el día, con el transporte mermado, con las dificultades para cocinar. Todo esto afecta en la vida diaria y genera un cansancio que es notable. Entonces ahí está donde esa adaptabilidad y ese cansancio, ese equilibrio ¿qué va a resultar con estas nuevas medidas, con esta nueva escasez? Y supongo que desde Washington es una de las estrategias también, en mi opinión, de buscar ese cansancio, llevarlo al extremo, buscar quizás una situación humanitaria compleja, ver si se repiten unas protestas fuertes en la calle, cómo responde el gobierno, si pueden utilizar eso como una forma de actuar, de intervenir. Entramos realmente en un territorio desconocido, aunque para los cubanos ha sido conocido durante muchas décadas, en varios momentos de la historia. Pues quien parece que de momento esquiva, ¿no? Nuevas amenazas estadounidenses, o por lo menos que se agraven las tensiones, ha sido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha visitado la Casa Blanca y ha tenido una reunión con el presidente Donald Trump, que ambos han descrito como muy positiva después de meses de hostilidades. ¿Cómo te explicas, Lucas, que fuera tan positiva esta reunión? Bueno, primero quizás con un dicho popular, la cara del santo hace milagros. Pero por otro lado, creo que también digamos, el resultado relativamente positivo de la reunión quizás se deba también a que en este caso ambos presidentes no estuvieron exactamente encerrados solos dentro de la sala oval para las conversaciones, sino que estaban pues asesorados, ¿no? Es decir, Petro de hecho de una manera pues relativamente sorprendente fue inclusive con presentaciones con datos preparadas. Él generalmente suele hacer sus presentaciones, como yo lo digo, a brazo doblado, es decir, intenta hacerlo un poco improvisando, digamos. Y en ocasiones le sale bien, pero creo que en virtud de las hostilidades que
que pues había manifestado con respecto al gobierno de Trump. En esta ocasión quizás siguió los consejos de Daniel García Peña, del embajador de Colombia en Estados Unidos, que debió recomendarle que fuese un poquito más preparado, y creo que eso se notó. Y sí, es probablemente también eso, es decir, fue una reunión particularmente cordial. Quisiera llamar la atención también sobre un hecho muy especial. Estas reuniones generalmente con el presidente Trump son cortas. Sí. Generalmente las reuniones con Trump en este sentido son reuniones muy temáticas. Suelen ser reuniones de 40 o 45 minutos. En este caso, tengo entendido, si la memoria no me falla, que la reunión con Petro duró más de 1 hora y media. Entonces esto también significa que los presidentes estuvieron particularmente atentos a las necesidades de cada uno, y que además tuvieron amplio espacio para poder hablar de múltiples temas técnicos. Sí, ese sería el análisis inicial, creo. Y Lucas, brevemente, porque nos estamos quedando un poco sin tiempo, ¿cómo crees que el resultado positivo de este encuentro impacta en este ambiente preelectoral en Colombia? Es una excelente pregunta. Mi sospecha es que muy probablemente también Petro pudo haber estado haciendo un pequeño cálculo político para intentar asegurar que su sucesor tuviese unas relaciones relativamente más cordiales con los Estados Unidos. Sabemos que Trump y todos sus asesores y secretarios no ven siempre con buenos ojos a la gente de la izquierda en toda América Latina, sí. Pero creo que de alguna manera Petro intentó allanar un poco el camino, ¿no? Él también lo dijo en unas declaraciones, o pues lo dejó entrever en las declaraciones que dio después a la prensa. Él había dicho, pues es que yo nunca había tenido una reunión cara a cara con Donald Trump, y entonces nunca habíamos tenido realmente la oportunidad de poder limar un poco las asperezas de nuestra relación, digamos, personal. También la gente, por ejemplo, esperaba que él hablara de problemas personales, como sí. Por ejemplo la inclusión de Petro en la lista OFAC y demás, y él dijo, no, eso no fue un tema de discusión. Los americanos también dijeron exactamente lo mismo, no se habló de problemas personales, esto fue eminentemente técnico. Y sí, digamos que en términos de clima electoral, pues ha habido un par de movimientos en la derecha colombiana, por ejemplo, claro, que han dicho, mira, pues aquí el presidente Petro está intentando enmendar errores que son incorregibles, por ejemplo. He escuchado cosas semejantes. Luis y Catalina, vosotros conocéis bien, digamos, la política colombiana y las relaciones con Estados Unidos. No sé si queréis hacer un breve comentario sobre lo que dio esta reunión, Luis. Muy breve, diría que me parece que es un giro pragmático de Petro, como hemos visto de tantos otros países y especialmente en la región de América Latina. Es el pragmatismo, ¿no? Estamos en tiempos pragmáticos. Catalina, te veía asentir, ¿estás de acuerdo? Sí, no, estoy de acuerdo y pienso que fue positivo, no pensando en lo particular y en lo personal, sino en Colombia. Yo creo que fue una buena noticia para Colombia que la reunión haya ido bien. Pues veremos también cómo se desarrolla, ¿no?, este proceso electoral en el país. Como bien decías, Lucas, Estados Unidos no esconde su intención de imponer, digamos, sus objetivos y sus intereses en América Latina, en su hemisferio, como dijo abiertamente el mismo Marco Rubio. Lucas, no sé si para terminar podríamos comentar cuáles serían las perspectivas precisamente en Haití, ahora que termina este mandato, ¿no?, del Consejo Presidencial de Transición, con una perspectiva de una supuesta convocatoria electoral en el mes de agosto. Vale, entonces, rápidamente, el Consejo de Transición ha dicho precisamente que sus intenciones son de tener elecciones en agosto. También han manifestado que si la fecha de agosto por algún motivo no funciona, están dispuestos a correrlas a diciembre. El verdadero problema con Haití, en el fondo, ni siquiera es el Consejo de Transición, sino la enorme presencia del crimen organizado. Es decir, realmente no, en ese sentido no hay nada que hacer. Prácticamente todo el país está, inclusive aún más la capital, está casi completamente controlado por el crimen organizado. En este momento está parcialmente encabezado por alias Barbecue, que ha logrado inclusive construir una suerte de alianza o conglomerado de múltiples grupos dedicados al crimen y sobre todo al tráfico de armas, motivo por el cual los Estados Unidos están particularmente preocupados con la situación en Haití. Muy probablemente lo que ocurra será que, y esto es pura futurología, ¿no? Es decir, aquí estamos usando bola de cristal. Esencialmente, yo creo que alias Barbecue estará particularmente preocupado por intentar hacer un giro hacia la política.
Él ya per se hace múltiples manifestaciones en redes sociales, en público esencialmente, y tiene una cara política muy particular porque habla mucho de que el gobierno de Haití es corrupto, que está manejado por unas élites y siempre discursos muy relacionados con estos dos puntos. Creo que en este momento está intentando dejar un poco de lado algunas de sus actividades delictivas de frente y está intentando cambiar la visión que la población civil tiene de él. Quizás incluso intente tener un impacto directo sobre lo que decida el Consejo de Transición y quizás incluso meterse en las elecciones él mismo. Pues Lucas, muchísimas gracias también por aclararnos este escenario. Siempre es un placer contar contigo, con tu análisis y con tus perspectivas aquí en France 24. Es también una gran suerte, Catalina, Lluís, contar con vosotros, particularmente en Teherán y en La Habana, para contarnos las cosas desde dentro. Muchísimas gracias nuevamente a los tres por participar en Una Semana en el Mundo, un programa que pueden también escuchar en formato podcast, una información que se me había olvidado dar al principio de esta emisión. Antes de terminar, como siempre, el agradecimiento es para todo el equipo de producción y todo el equipo técnico que hace posible esta y todas las emisiones de France 24. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos.